Y ahora sí vamos a cambiar de tema. Hoy hablamos muchísimo de niños y vamos a seguir hablando de niños con Nati Boyestrada. Bienvenida, Nati. Gracias por haber venido. Y vamos a hablar de la alimentación en los niños desde que nacen. Fue la semana Semana Mundial de la Lactancia Materna y empecemos a hablar del niño desde que nace. Bien, bueno, en realidad es muy importante, incluso tiene muchísima asociación con la epidemia, con el sobrepeso y la obesidad que tenemos hoy. Sabemos que es más del 60%. ¿De los niños? No, a nivel global, ¿sí? El 60% aproximadamente de la población tiene sobrepeso o obesidad. Realmente esto es altísimo. Hay que considerar que en el 40% restante hay otro tipo de trastornos alimentarios, además de, bueno, todos los estados especiales, la niñez, la vejez, otras enfermedades y un adulto sano o un niño sano. Es muchísima este porcentaje y tiene mucho que ver con cómo se incorpora la alimentación del niño. Bueno, realmente la lactancia de la leche materna, por supuesto, es el alimento por excelencia, pero cuando uno empieza a incorporar alimentos, que es una cosa muy importante, hay que ser muy, muy cuidadoso. Los padres viven con muchísima gratificación esto de incorporar alimentos y del compartir. Mira cómo puede una galletita o mira cómo puede determinado alimento. Y le damos un poquito de esto, claro, empezamos. ¿Sí? O empieza a ver un cumpleaños y le parece que es que es un logro que puede incorporar, o un sanguchito, un pedacito de chocolate. Sí, una papa frita. O una papa frita, y incluso se vive con mucha gracia o gratificación. Esto es altamente dañino, ¿sí? Estamos hablando de que los niños todos los menores de 1 año tienen una inmadurez digestiva, la permeabilidad de la mucosa intestinal no está sellada, entonces pueden pasar proteínas de mucho peso molecular, producir alergias, una celiaquía u otras enfermedades más graves, o proteínas no hidrolizadas, digamos, alimentos muy complejos que en una barrera intestinal, que lo que hace es defenderse, porque es nuestro sistema de defensa, cuando no está maduro, por supuesto esta función no la cumple. También hay una inmadurez renal, entonces dar una sobrecarga de solutos, que es lo que tienen los alimentos, como dijiste vos, las papas fritas, los que tienen muchos saborizantes, resaltadores del sabor. Sal. La sal, las papas fritas, las golosinas, las harinas y azúcares refinados. Tiene una gran cantidad de solutos, ¿sí? Y entonces, por supuesto, daña la función renal. Es decir, hay muchísimos órganos digestivos que todavía no han completado su proceso como para incorporar alimentos complejos. Esto es muy importante. Altamente delicado saber en qué tiempo incorporar, cuánto incorporar por vez y que siempre sea de a uno por vez. Es decir, yo no podría incorporar nunca 2 alimentos juntos, ¿sí? Para ver la tolerancia, la aceptación, bueno, qué es lo que hace en el chico. Los hidratos de carbono generalmente son los alimentos que más rápido se incorporan, también porque son los que más están incluidos en nuestra sociedad. Es complejísimo. Los niños nacen con una enzima que es la que digiere los hidratos de carbono, se llama amilasa pancreática, que no está. Y recién llega a las cantidades del adulto a partir de los 3 a 4 años, a veces hasta los 5. Ay, qué inconsciencia, ¿no? Nosotros como padres. Nosotros tenemos, los niños tienen una enzima, que es una glucoamilasa, que puede digerir muy pequeñas cantidades de un hidrato de carbono, como ser la lactosa de la leche, o a partir de los 4 o 6 meses que empieza a crecer la amilasa pancreática, podemos incorporar otros hidratos, pero de muy bajo peso molecular, que sean hidrolizados, con preparaciones muy simples. Nunca puede haber trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? Entonces es fundamental no incorporar hidratos de carbono a pequeñas edades. ¿Y qué se le da, Nati? A los 6 meses te dicen incorporamos alimentos. ¿Nosotros qué le damos? ¿Postrecito, Nestum, polenta? Claro. Polenta puede ser una harina de maíz, puede ser una sémola de maíz, ¿sí? Puede de a poco ser un arrocito, puede ser una quinoa, un amaranto, puede ser un fideo de estos cereales, ¿sí? Unos fideos de arroz, que tienen mucho menor peso molecular y ya está hidrolizado, incluso se come cocido. ¿Sí? ¿Qué pasa con las proteínas, Nati? Las proteínas en general, los niños a partir del 3er mes tienen una cantidad de ácido clorhídrico que permite digerir las proteínas. Entonces, siempre respetando las proteínas que se pueden digerir de acuerdo a su edad, no hay inconvenientes como pasa con los hidratos de carbono, que se incluyen mucho más masivamente y que esta enzima que digiere los hidratos recién completa la cantidad de un adulto a partir de los 3 años. O sea que verduras, permitidísimo. Verduras permitidísimas, las verduras de todas maneras cocidas, corresponden al grupo de hidratos. Puede ser una calabaza, una zanahoria, una banana, eso con la harina o la sémola de maíz o cualquier cereal sin trigo, avena, cebada y centeno, correspondería a cubrir esa cantidad de hidrato de carbono, que es la única que puede aceptar y asimilar un bebé. Perfecto. ¿Con las carnes? Con las proteínas, bueno, las proteínas se incorporan recién al final, a partir de los 8 o 9 meses, para quien quiere incluirla.
tienen mucho peso molecular, entonces esto habla de una sobrecarga renal proteica y una carga de solutos importante. Y no es imprescindible. Es decir, no a partir de los primeros meses. Perfecto. ¿Sí? Los primeros meses hay que incorporar por ahí una ricota, un quesito blanco. Los lácteos, podemos un día hablar directamente de lácteos porque es un tema muy complejo. Claro. Tiene una proteína que se llama caseína, que incluso en los adultos, cuando la permeabilidad de esta membrana no está bien, no está sellada, puede pasar y generar una respuesta alérgica muy importante, entonces no se puede dar nunca en enfermedades autoinmunes. Bueno, realmente los lácteos sería como un grupo para hablar aparte. Pero sí, las proteínas habría que empezar con las de muy bajo peso molecular, las muy livianas, y terminar con carnes. Perfecto. ¿Sí? Las grasas son esenciales. Los niños necesitan las grasas para desarrollar el cerebro y además el potencial genético que nosotros desarrollemos va a tener que ver con la calidad de grasas que incorporó. Después del año se puede reducir al 30%, que es lo que debe comer un adulto normal, pero si no, siempre corresponde más, por lo menos un 40%. Y cuando hablamos de grasas, ¿de qué estamos hablando, Nati? Aceites vegetales, ¿sí? Lo que tienen, por supuesto, también en el caso de incluir lácteos hay una ricota, un queso untable, los aceites, la yema, ¿sí? Es una de las grasas, una de las primeras que se incorpora, que es bien grasa. Qué loco, Nati, porque nunca habíamos hablado de este tema, de la alimentación de los niños hasta el año, y hacemos todo mal. No, de verdad. Sí. Es tremendo. Es tremendo. Y además incluso yo lo que rescato es esto. Con qué alegría se vive esto. Sí. Decimos, estamos tan mal posicionados respecto de la alimentación y de cómo... Sí, la abuela, las abuelas que dejen de darle cosas escondidas a los nietos. Claro. ¿No? Realmente es nocivo y realmente pueden desencadenar, despertar. Siempre cuando una enfermedad se despierta es porque hay algo desencadenante. Puede haber una base genética, pueden haber un montón de cosas. Enfermedades, pero hasta no la obesidad factor, también, claro, ¿no? Si no hay un factor desencadenante, esto no ocurre. Y entonces es muy importante, sobre todo en ese momento, que se determine. Otra cosa importante es que los niños, desde que empiezan a comer hasta los 7 años, como todo el resto de las cosas, en ese momento graban, ¿sí?, sus patrones alimentarios. ¿Sí? Ahí es donde se construye la personalidad y entonces donde el niño también se conecta desde un lugar y construye un montón de patrones, entre ellos el alimentario. Incorporar la verdura que no quieren, ¿no? Incorporar verduras, horarios. Los alimentos se deben comer con una dosis y una frecuencia y eso es necesario. Claro. A la hora de comer se debe comer y hay que tener la menor cantidad de estímulos posible para que el chico pueda focalizar la atención en la comida. Sí, sentarse a comer sin la tele, Bien, ¿no? Exacto. Otra cosa muy importante es sacar los resaltadores del sabor. Los niños desde muy pequeños comen el ejemplo que dijiste vos de papas fritas o azúcares refinados o harinas refinadas que tienen una hiperconcentración de dulces o salados. Entonces el niño aprende que el sabor dulce es azucarado y cuando come un sabor dulce normal no lo reconoce como tal. Entonces sigue necesitando ese dulce, ¿sí? O lo mismo con el sodio. Nosotros cuando comemos alimentos que tienen resaltadores del sabor, que hay muchos productos comprados, muchísimos que tienen resaltadores del sabor salado, que es monoglutamato de sodio, cuando comemos sin ese resaltador nos parece que le falta, entonces ponemos a la agregada. Es muy importante esto. Entonces hasta los 8 años el niño genera su patrón alimentario de toda la vida. Sí. Ojo ahí. Tenemos muy poquito tiempo, yo sé que me están retando por todos lados, pero es súper interesante este tema. Lo podríamos seguir el miércoles que viene, sí, Nati. ¿cómo no? No te vas a engripar, ¿eh? No. Gracias por haber venido, Nati. Lo vamos a seguir porque la verdad es que es un tema que nos interesa a todos como papás. Ya nos diste un montón de retos sin querer, porque hicimos todo mal. Ojo los que tienen bebito para que no se manden las mismas caras que me mandé yo. Y nos vamos a despedir hasta el miércoles que viene. Gracias a la gente de San Carlos del Bariloche que nos ve los viernes. Gracias a toda la gente que sigue colaborando con Para Contarte Mejor. 1552-0802, nuestro teléfono, www.paracontartemejor.com.